y vamos a considerar Eclesiastés capítulo 3 a partir del verso 10, Génesis capítulo 2 verso 15 y después 3:7, pero ahí en Génesis también, y Gálatas 2:20. Principalmente ahí quiero dejarles una idea para considerar, llevarlo ahí en la semana. Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta, narrador español del 1800, murió por ahí del 1870. Uno de los poemas más famosos de este personaje dice: cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos salieron. Dios mío, que solos se quedan los muertos. Es una expresión, una poesía muy bonita en algún sentido. Que solos se quedan los muertos, que solos se quedan los muertos. Una expresión que hemos oído. Este personaje, Gustavo Adolfo Bécquer, con esa poesía observaba, si no es que tal vez denunciaba, una triste realidad. Los muertos se quedan solos, muy solos. En esta ciudad tenemos, no somos muy de tradiciones como en el centro o sur del país, y de pronto vas a los panteones, no sé si se han ido, y no se ve el cuidado, como que no recordamos de la misma manera. No tenemos tal vez esa tradición o esa cultura de recordar de esa forma. Hay comunidades donde vas a ese Día de Muertos y está lleno de velas, lleno de ofrendas, lleno de recordar. Aquí no, no tanto. Y aún en los lugares donde sí, a través de esta poesía se refleja una realidad, es que solo se quedan los muertos. Que solo se quedan los muertos. Y a veces, una vez al año vamos, y a veces de cuando en cuando recordamos, pero bueno, se queda esa expresión. Morir, dice el diccionario, que es dejar de vivir. Morir es la extinción de la vida. Morir es el cese de la vida. Y cuando alguien muere, se va quedando solo. Los muertos se quedan solos. Quiero que pensemos un poquito en eso y dejarles una idea para su reflexión personal, porque la pregunta es si realmente morimos. Realmente morimos, o sea, está esa realidad. Realmente morimos, realmente dejamos de vivir, realmente podemos hablar de extinción de la vida, realmente podemos hablar de la cesión de la vida. Bueno, en Eclesiastés capítulo 3 verso 10 dice una expresión: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esa expresión que nos deja, él ha puesto eternidad en el corazón. Desde la creación quedó clara la realidad de la eternidad. Somos seres eternos. Somos seres eternos. Dice la Biblia, hechos a su imagen y semejanza. Y parte de la imagen o parte de la semejanza de Dios radica en la eternidad. Pudiéramos tener un principio, pudiéramos tener un inicio, pero no necesariamente un final. Somos seres eternos. De ahí que esa expresión, que solo se quedan los muertos, dice, bueno, como que tratar de conciliar, bueno, somos seres eternos. A veces alguien ha dicho, bueno, lo que está en duda no es si somos o no somos eternos, sino dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Somos seres eternos o somos infinitos? Y nos queda esa pregunta, ¿infinitos? Sí, con un inicio, pero sin un final. ¿Qué parte de mí o el que soy? O el que soy, nos hacemos esa pregunta, el que soy. Bueno, la Biblia habla de una constitución tripartita: un espíritu, un alma y un cuerpo. En el que soy, pues soy un alma. Eso es lo que somos. Somos un alma. No somos un cuerpo. El alma es lo que somos. El alma es lo que trasciende a la eternidad.
es el ser individual en su mínima expresión. La mínima expresión del yo es el alma. El cuerpo solamente es un contenedor del alma y un contenedor del Espíritu de Dios. El cuerpo es el vehículo de expresión, es la expresión material intangible del mí, es la persona pública de lo que somos. Es lo que nos permite ser y es lo que nos permite hacer, lo que nos permite expresarnos hacia los demás. La comunicación y en último término la definición del alma ocurre a través del cuerpo, pero no somos un cuerpo. Si tuviera yo un accidente y me quitan la mano, yo no dejo de ser yo. Voy a ser un yo sin una mano, pero no dejo de ser yo. Y de pronto me influye, pero yo voy a seguir siendo yo. Si por alguna razón tienen que quitarme un corazón o un riñón y me ponen de alguien más, yo no dejo de ser yo. Y yo no me vuelvo alguien más. Entonces yo no soy un cuerpo, yo soy un alma. Y el alma trasciende. El alma no permanece. Entonces, ¿qué es morir? Cuando hablamos de eternidad, cuando somos personajes eternos, cuando somos seres eternos, lo concibamos o no, lo entendamos o no, bueno, la palabra dice, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, nos dio la capacidad de ser eternos, un alma eterna, un alma que no termina, un alma que no tiene fin, contenida en un cuerpo, de acuerdo, morando, coexistiendo con el Espíritu de Dios en nosotros. Pero entonces, ¿por qué la Biblia habla, o Dios habla de vida y de muerte? Entonces, bueno, si soy eterno, si somos eternos, ¿por qué la Biblia habla de muerte? Y en todo caso, ¿qué es morir? Me queda claro que morir desde la perspectiva humana es de dejar de existir o dejar de ser, o que el cuerpo ya no contenga el alma. ¿Qué es morir? Bueno, cuando el cuerpo pierde la capacidad de contener el alma, cuando el cuerpo ya no puede retener el alma, entonces morimos. Bueno, eso pudiera ser una definición, pero morir es dejar de vivir. Bueno, pero si somos eternos, perdón si estoy sonando confuso, pero quiero llegar a algo. Morir es dejar de vivir, pero somos eternos. Bueno, mira, morir es dejar de ser para alguien o para algo. Eso es morir. Bueno, tomamos conciencia de la eternidad, que somos seres eternos. Entonces el morir toma otro significado, porque morir no es dejar de existir, morir es dejar de ser para alguien, dejar de ser algo. Eso es morir. Génesis capítulo 2 verso 15, desde el principio, si me permiten presentárselos, dice en el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios habla de muerte si hay eternidad? ¿Cómo se puede de alguna manera entender o concebir la muerte cuando partimos de la idea de que somos eternos? Bueno, si conoces la historia, más adelante, el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Más adelante, capítulo 3, verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Como que no se murieron, como que accedieron, como que desobedecieron, como que fueron rebeldes y no se murieron. Bueno, en el 3.23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y en el verso 24 dice, echó pues fuera al hombre. Allí lo que ocurrió fue muerte. Allí lo que ocurrió fue muerte. Mira, morir es dejar de ser para alguien. Morir es dejar de ser. Y con sus acciones dejaron de ser para Dios. Con sus acciones, con su desobediencia, con su rebeldía, dejaron de ser para Dios. Sí, continuaron caminando, ¿de acuerdo? Y continuaron respirando, pero dejaron de ser. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y en ocasiones pudiéramos pecar y podemos decir, mira, no es cierto, yo sigo viviendo. No, es que entiéndeme que morir es dejar de ser. Y cuando pecamos, dejamos de ser. Si yo, ahorita veíamos en Proverbios, si yo voy tras la mujer ajena, yo muero. Una parte de mí muere. Yo dejo de ser para mi esposa. Dejo de ser ese hombre confiable.
si yo le falto al respeto, yo dejo de ser, muero. La paga del pecado es muerte. El Señor les dijo, si desobedeces, si vas sobre ese fruto, es lo que no debes de hacer, vas a morir. Y ellos experimentaron muerte, ellos murieron para Dios. Ellos murieron para Dios. Porque el pecado nos hace morir. Porque el pecado provoca muerte. Si yo los traiciono como amigo, se muere la amistad. Se muere. Y entonces cobra sentido, como dijo este personaje Gustavo Adolfo Bécquer, que solos se quedan los muertos. Que solos se quedan los muertos. Que solo se quedan los que dejan de ser. Que solo se quedan los que dejan de ser. Si con mis acciones equivocadas afecto y le doy al traste a una relación, pues me quedo solo. Los traicioné como amigos, pues sí, se murió la amistad. Y que solos se quedan los muertos. En la desobediencia, Adán y Eva encontraron la muerte. Continuaron respirando, te repito, y continuaron caminando, viviendo entrecomilladamente, pero dejaron de ser para Dios. Dejaron de ser hijos y solamente fueron creación. Porque es muy diferente ser creación de Dios y ser hijo de Dios. En su desobediencia dejaron de ser, murieron, dejaron de ser hijos para convertirse solamente en una creación de Dios. Cuando somos hijos de Dios, de alguna manera morimos para el mundo y dejamos de ser para el mundo, porque eso es morir. Cuando tú te vas a la Biblia como que juega mucho con esos términos y de pronto pudiera verse complejo. ¿Por qué me hablas de eternidad si hay muerte? ¿Y por qué me hablas de morir para el mundo? Bueno, es que morir es dejar de ser. Y la invitación de parte de Dios nos anima y nos invita a morir para el mundo, a morir para mí mismo. Dejar de ser para mí, para ser para Dios. Y no lo entendieron. En la desobediencia buscaron ser para sí mismos y dejaron de ser para Dios. En la obediencia dejamos de ser para el mundo, dejamos de ser para nosotros mismos y empezamos a ser para Dios. Cuando transitamos el camino del pecado, morimos para Dios y dejamos de ser para Dios. Cuando transitamos el camino del pecado, cuando vamos tras nuestras propias pasiones, nuestros propios egoísmos, dejamos de ser para los que nos rodean. Y entonces se vive esa cruda expresión, que solo se quedan los muertos, que solos se quedan los que dejan de ser, que solo me puedo yo quedar, si empiezo a transitar el camino del pecado. Ver el Día de los Muertos, tuve la oportunidad de ir y vas a una tumba y la ves adornada. Dices, aquí vino alguien. Porque este personaje, a pesar de que ya no está aquí, no ha dejado de ser. Y eso me gusta. Porque no dejamos de ser. Porque aunque en algún momento seamos llamados a la presencia de Dios y nuestro tiempo en esta vida termine, no dejamos de ser. No dejamos de ser, no necesariamente dejamos de ser. Dice una expresión, se las leo, Apocalipsis capítulo 13, verso 3, se las leo. Oí una voz desde el cielo que decía, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Bienaventurados, dichosos, felices, los muertos que mueran en el Señor. Porque descansan de su trabajo, pero sus obras siguen con ellos. Sus obras siguen. Y es bonito cuando llegas a un panteón y ves que aunque la persona, su cuerpo ya no contuvo el alma, sus obras permanecen. Y sus hijos y sus nietos llegan y la visitan. Porque no deja de ser. Porque sigue siendo, a través del recuerdo, sigue siendo, a través de los consejos sigue siendo, a través de la palabra oportuna sigue siendo. Cuando nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos digan, como mi padre decía, como mi abuelo decía, entonces no moriste, sigue siendo. Hace un par de años surge una película que no estoy de acuerdo con la teología que presenta, pero sí con la realidad de que dejamos de ser cuando nos dejan de recordar, y nos dejan de recordar cuando transitamos el camino del pecado.
No hay forma que nos recuerde cuando hemos transitado el camino del pecado. Por eso cobra sentido. La paga del pecado es muerte. Le dijo en Génesis, no vayas, no vayas a ese árbol, porque el día que de él comieres vas a morir. Vas a dejar de ser para mí, les dijo Dios. Ya no puedes ser para mí. Porque eso es lo que hace el pecado. Muerte. Morir es dejar de ser para alguien. Morir es dejar de ser algo. Mira, eventualmente la invitación de parte de Dios es morir, pero ¿de qué forma? Gálatas capítulo 2, verso 20, dice la expresión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una invitación que hizo el Señor Jesús, desde que el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una expresión. Deja de ser para el mundo, deja de ser para las pasiones, deja de ser para los egoísmos, deja de ser para las ambiciones, deja de ser para el pecado, deja de ser para ti mismo. La expresión del apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, una expresión que podemos hacer nuestra. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morir es dejar de ser. Y o transitamos el camino del pecado y dejamos de ser para Dios primeramente y para todos los que afectemos con nuestras acciones. Y ese poema es algo que se va a vivir, no sé si se va a recitar, pero decía la expresión, Dios mío, que solos se quedan los muertos, que solos se quedan los muertos, que solo se quedan los que dejan de ser para Dios, que solo se quedan los que dejan de ser para su familia, que solo se quedan los que dejan de ser para los amigos, que solo se quedan los que dejan de ser para la comunidad, que solo se quedan los que han pecado. Solamente. Que solo se quedan los que han pecado. Pero no los que no. No los que no. No los que están juntamente crucificados con Cristo. Esos no se van a quedar solos nunca. Nunca habrán de quedarse solos. Porque cerraremos nuestros ojos aquí y los abriremos a la presencia de Dios. Y continuaremos. No dejaremos de ser. Nunca dejamos de ser para Dios. Y si transitamos el camino de la cruz, si con nuestras acciones practicamos la palabra de Dios, entonces no dejaremos de ser para nuestra familia. Nunca dejaremos de ser para nuestra familia. Pasarán años y nuestra tumba seguirá lavada, cuidada, bien plantada, porque nunca dejaremos de ser. Porque nuestras palabras, nuestros abrazos, nuestras caricias, nuestros besos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nueras, a nuestros yernos, seguirán retumbando, seguirán resonando, seguirán presentes. Vamos a seguir siendo allá en la presencia de Dios. Dice San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Vamos a seguir siendo en la presencia de Dios. Pero también vamos a seguir siendo aquí. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Descansamos de nuestros trabajos, pero las obras permanecen. Nuestras obras van a quedar, las buenas y las malas. El bien que hagamos va a permanecer aquí. Todo lo que hayamos levantado, algunas cosas seguirán. Si transitamos el camino de la cruz, si nos mantenemos, si decidimos el dejar de ser para nosotros. Porque te repito, la muerte es, en ese sentido, la muerte es inevitable. Somos seres eternos que pasamos por una muerte que seleccionamos, porque al final es una elección. La muerte física tal vez no sea una elección, pero esa otra muerte de la que habla la palabra de Dios sí es una elección. Elegimos morir para nosotros y vivimos y seguiremos siendo siempre delante de Dios y en la presencia de Dios, y tal vez con nuestra casa, con nuestra descendencia, recordándonos siempre. O decidimos morir para Dios con nuestras acciones
y morimos para Dios y dejamos de ser para Dios y dejamos de ser para los que nos rodean. Dejan de preguntarnos, dejan de interesarnos, dejan de consultarnos, porque ahí estamos, un zombie en casa, alguien que respira, que come, que camina, pero que dejó de ser padre, que dejó de ser madre, que dejó de ser tío, que dejó de ser abuelo. Captura esa idea este poeta con la expresión que solos se quedan los muertos, que solos se quedan los que dejan de ser, se quedan solo consigo mismos, solo con nosotros y sin ellos y sin Dios. La paga del pecado es muerte, pero la paga, la consecuencia del perdón de Dios y la vida que Dios nos da es seguir siendo aquí, en esta vida, a través de nuestras obras y hacia allá, en la presencia de Dios, donde seguiremos siendo. No dejar de ser para Dios nos va a permitir seguir siendo para Él y siendo para los que nos rodean. Dejar de ser para Dios nos lleva a una condición de muerte. La Biblia habla de juicio, no quiero entrar en ese tema hoy, pero la Biblia habla de juicio. Oí una voz, dice la expresión en Apocalipsis, y todos los muertos fueron llamados a cuentas, a rendir cuenta de lo que hicimos. Es un tema para otro día, pero un día delante de Dios rendiremos cuentas, y las cuentas pueden ser buenas, porque estamos a tiempo. Morir, los hijos de Dios nunca se quedan solos. Vamos a orar.